Qué bendición estar con ustedes en esta mañana. La verdad es que me regocijo mucho con el hermano Alan y la hermana Bere en el nacimiento de su bebé Camila. Ayer por la mañana, pues habíamos quedado que el hermano Alan iba a recogerme a México. Y yo le dije, hermano, si van a ser tu bebé, mejor aguántate, yo voy en autobús. Y me dijo, no, dice mi esposa que va a tardar todavía. Y ya cuando estábamos en México le pregunté, ¿cómo está tu esposa? Dice, está muy bien, dice que está perfecto. Cuando íbamos llegando a Cuernavaca le pregunté, ¿y ahora cómo está? Pues dice que a lo mejor sería bueno ir a la clínica. Y entonces fueron a la clínica y me mandó un mensaje, me estuvo mandando mensajes toda la tarde. Y me dijo, hermano Billy, ¿qué cree? Parece que sí van a hacer hoy. Y luego anoche ya me mandó el mensaje. Fue una gran bendición recibir esa noticia. Y bueno, pues siempre que nace un bebé es una bendición, pero gloria a Dios por esta bendición que Dios ha enviado. Quiero también felicitar a mi hermano Ocampo. El hermano Santiago Ocampo está cumpliendo años el día de hoy. Y perdón que yo sé que otros habrán estado cumpliendo años el día de hoy, pero hermano Santiago, es una bendición usted. Cuando yo llegué a ser pastor de esta iglesia, el hermano Santiago Ocampo a mí me ayudó muchísimo, me entusiasmó, me animó, especialmente en el aspecto de los bautismos. Yo recuerdo mis primeros 3 bautismos como pastor de la Iglesia Bautista Monte Avarín. En aquel entonces el bautisterio estaba aquí de este lado y yo nunca jamás olvidaré lo que sucedió en esos primeros 3 bautismos. El primer domingo que yo llegué a ser pastor de la iglesia, iba a bautizar y fue una de esas ocasiones cuando pues uno tiene un poco de nervios, ¿verdad? Y yo estaba ahí, ¿verdad? Ahí con los hermanos y pues queriendo hacer todo lo más correcto, ¿verdad? Y entonces cuando yo fui a bautizar a este hermano, lo puse hacia atrás y había unos escalones por ahí y este hermano era un poco alto, yo no me fijé y golpeé su cabeza en el escalón y yo estaba así, pues me sentía horrible y hermano Santiago estaba sentado por aquí y él empezó a reírse y yo dije, Señor, gracias porque se rió el hermano Santiago, la próxima vez me va a salir bien. Entonces, la segunda vez, el segundo domingo, iba a bautizar a alguien y entonces los bajé al agua y para tener cuidado que no pegaran su cabeza, puse esta mano en el escalón y con esta mano, agarrado la nariz, saqué a la persona con la nariz y esta persona salió gritando por su nariz, pobrecito, le había yo herido y el hermano Santiago me animó una vez más, ayudándome a mejorar un poco más y gracias hermano Santiago. Y el tercer domingo enseguida, la tercera persona que yo iba a bautizar, yo estuve en el bautisterio ensayando durante la semana para que me saliera bien. Ese domingo me salió perfectamente bien, hermanos. Les tengo que decir que salió así como de película. Yo creo que hasta todo el mundo se quedó maravillado. Y yo así como para decirle al hermano Santiago, ya ves que sí puedo. Así lo miré cuando iba bajando por acá atrás y jalé a la persona y se resbaló y se cayó por todos los escalones de atrás. Entonces yo doy gracias a Dios por los hermanos de la iglesia que me han animado. Hermano Santiago, usted es un hermano muy amado, yo espero que usted lo sepa y gracias por su vida, gracias por su testimonio, por su familia. La verdad es que hay tantas personas que yo podría mencionar en este momento que me traen tantos y tantos recuerdos, pero es un domingo y es el día de darle gracias a Dios por su palabra y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Marcos 9, por favor, Marcos 9. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 14, Marcos 9, versículo 14. En esta mañana me acompaña mi esposa, gracias a Dios. Ella anoche como que se hizo de día y de noche, entonces ella se quedó sin poder dormir casi toda la noche. Y en esta mañana ella va a llegar un poco tarde, pero sí va a llegar al final del culto y espero que ella pueda saludar a tantos de ustedes que ella también ama.
El día de martes, Dios mediante, llega mi padre, entonces vamos a estar aquí toda la familia por unos días y pues por favor oren por nosotros. Dios ha bendecido, ha sido un año un poco raro para todos nosotros, pero gracias a Dios que estamos aquí. Marcos 9, versículo 14, para mayor reverencia a la palabra de Dios nos vamos a poner de pie. Vamos a leer de forma alternada desde el versículo número 14 hasta el versículo 24. Yo leo el 14, ustedes el 15 y nos unimos todos en el 24. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? El cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Todos juntos. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por el privilegio de poder estar una vez más reunido con mis hermanos en esta tu iglesia, este grupo de personas que te aman, pero Señor también que son muy amados a mí y a toda mi familia. Yo ruego, Señor, que por favor permitas que yo comunique tu mensaje con claridad el día de hoy. Señor, yo ruego que tu nombre sea glorificado. Y Señor, te encomendamos este servicio, el estudio de tu palabra, y que cada uno, Señor, salgamos de aquí habiendo hecho tu perfecta voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Aquí en este pasaje encontramos a un padre desesperado. Yo me podría identificar con este hombre. Viendo a veces a mis hijos cuando estuvieron enfermos y sintiendo una desesperación como padre, queriendo hacer algo, pero sintiendo que mis manos estaban atados a mis lados y que nada se podía hacer. No sé si ustedes alguna vez hayan pasado algo semejante, viendo a su hijo, su hija enfermo, pasando dificultades, dolores, pero sin poder hacer nada. Aquí este padre llegó a los discípulos de Jesús. Seguramente él había oído de los milagros que había hecho Jesús y él esperaba que ellos pudieran hacer algo que él no podía hacer. Entonces ha llegado con ellos y seguramente al nada más verlos de lejos ya su corazón empezaba a sentir un poco de esperanza. Pero ¿cuál fue su tristeza? Que cuando presentó su hijo a ellos, en vez de ver alguna reacción positiva, siguió peor. Y entonces él sentía aún más desesperación. Durante todo lo que estaba sucediendo y los discípulos hablando y los escribas que estaban disputando con los discípulos y el padre con el hijo y el hijo haciendo de las suyas, como dice aquí la palabra de Dios, con un ataque de demonio, echando espumarajos, convulsionándolo, tirándolo al suelo, revolcándolo en la tierra. Vemos que va llegando Jesús. Cuando llega el Señor, Él pregunta,
de qué se trata todo lo que está sucediendo. Parece un circo. Por un lado están aquí los escribas gritando a los discípulos, por otro lado los discípulos no sabiendo qué hacer, el padre queriendo que alguien lo atiende, el muchacho haciendo pues un relajo y no había nada de control, era un desastre. Y entonces el Señor Jesús, cuando ve todo esto, Él dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he estado con vosotros? Yo a veces me pregunto, cuando veo la sociedad en la que vivimos hoy, ¿cómo ha de sentir el Señor Jesús hoy? Si Él entrara hoy a la sociedad aquí en Cuernavaca, pudiera ver la situación en la que nos encontramos, la situación en la que mucha gente está desesperada, personas que están confundidas, y la verdad, hermanos, en una situación que yo creo nunca fue la voluntad de Dios. Dios sabe por qué. Pero llega el Señor Jesús en este momento y Él les indica que el problema es una falta de fe. El problema por todo este asunto que está sucediendo es por la incredulidad de los que están ahí. Y cuando yo leí esto, yo dije: es cierto. Muchas veces la gente de allá afuera es que son incrédula, ellos no creen en Dios, por eso estamos en la situación que estamos. Pero después leí un poco más y me di cuenta que el problema no es tan solo allá afuera, sino que a veces también es aquí adentro. Porque llega este señor que tiene fe y le dice a Jesús, en el versículo número 22, dice: pero si puedes hacer algo, si puedes hacer algo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra desesperación hemos orado a Dios y decimos: Señor, si tú puedes hacer algo? En vez de decir: Señor, yo sé que tú puedes hacer algo. Seguimos en duda. Y es por eso que Cristo le responde en el versículo 23: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ese hijo que está enfermo, esa hija que se ha descarriado, se ha alejado del Señor, ese familiar renuente a escuchar el Evangelio, esas personas que usted ve y llega a preguntarle al Señor: Señor, ¿será posible hacer algo en esta situación? Como si habría alguna duda. La duda no es de parte de Cristo, la duda la tenemos nosotros. En el versículo 24, el hombre responde a Jesús y le dice: creo, ayuda mi incredulidad. En esta mañana quiero predicar un mensaje titulado Creyentes incrédulos. Creyentes incrédulos. Yo creo, hermanos, según este pasaje y otros pasajes de la Biblia, que es posible ser un creyente en Dios y a la vez ser un incrédulo. Nosotros pensamos que hay solamente dos clases de personas. Normalmente pensamos que por un lado están los creyentes y por el otro lado están los incrédulos, y ahí están, cada quien en su grupo. Los creyentes se quedan acá y los incrédulos se quedan acá. Cuando la realidad, hermanos, es que es como una línea en la cual nos estamos moviendo de un lado para otro. A veces nos sentimos más creyentes, a veces nos sentimos más que incrédulos, pero andamos ahí tambaleando entre los dos puntos. Y el problema, hermanos, es que cuando caemos en ese lado de la incredulidad, nuestra habilidad, nuestra eficacia para hacer la obra del Señor está muy limitado. Entonces, lo que necesitamos es primero entender el asunto y luego buscar a Cristo para que Él nos ayude en nuestra incredulidad. Nosotros no
necesitamos mantenernos en esa incredulidad. Es posible recibir ayuda. Y de hecho este pasaje, hermanos, a nosotros nos lo da el Señor para recordarnos que aunque seamos creyentes incrédulos, hay esperanza. Es posible que recibamos ayuda a través de Dios. Nosotros vemos algunos ejemplos en la Biblia de personas que eran creyentes incrédulos. Quiero solo pasar unos momentitos aquí viendo algunos de ellos. Lucas 1:13. Lucas 1:13. Vamos a ir a la historia del nacimiento de Cristo y vamos a ver los personajes involucrados en el nacimiento de Cristo y vamos a ver qué tanta fe o falta de fe tenían ellos, ¿ok? Vamos a empezar con Zacarías en Lucas 1:13. Zacarías 1:13. Dice la Biblia: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¿Ok? Y vamos a ahí brincarnos todo esto. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto, ¿qué dice ahí? No creíste mis palabras. Ahora, tenemos que recordar por un momento, ¿quién es Zacarías? Zacarías es el sacerdote. Zacarías es el siervo de Dios. Y Zacarías está en el templo en uno de los días más importantes de toda su vida, hermanos. Según el libro de Primera de Samuel, se dividieron por parte de David todos los sacerdotes en diferentes grupos para que cada quien en su tiempo pudieran pasar a ofrecer el incienso. Ahora, Zacarías no era el sumo sacerdote. Entonces se dividieron en 24 diferentes grupos. Y estos grupos eran compuestos por personas que estaban de 30 años de edad a los 50 años de edad. Y durante ese tiempo se estima que probablemente a los sacerdotes que no eran el sumo sacerdote se les permitía entrar al templo una vez en toda su vida para ofrecer el incienso. Y él está en ese momento. Es ese momento para Zacarías. Él debería estar, digamos, en su apogeo espiritual. Él está en el lugar donde más fe debería tener en el Señor. Sin embargo, llega el ángel y le da una buenísima noticia. Zacarías, tu esposa que ha sido estéril, ¿qué crees? Va a tener un bebé. Y en vez de decir, gloria a Dios, ay, qué bendición, alabado seas tú, mi Dios, él dice, ¿cómo podré saber que esto es cierto? Dando a entender, no lo creo. Y por eso el ángel le dice claramente: por cuanto no creíste mi palabra. Aquí vemos a Zacarías, creyente, pero incrédulo. Vemos a Elizabeth en el versículo 24. Aquí en Lucas 1:24 dice: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Y luego, ¿qué dice? Y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ahora, si me permiten hacerles una reflexión, y no lo dice exactamente la Biblia, pero cuando una mujer ha estado deseando tener bebé por mucho tiempo y no ha podido, y luego cuando se da cuenta que está esperando bebé y se esconde, es porque tiene temor que algo va a pasar a ese bebé. Ella está pensando: ay, por fin tengo bebé, pero ay, quién sabe si van a nacer. Ay, quién sabe si todo va a salir bien. Ay, no sé si podría aguantar si algo sucediera a mi bebé y después me dicen: ya ves, te dijimos que no ibas a tener bebé. Entonces ella se recluyó, se escondió. ¿Qué es esto? Ella era creyente, incrédula.
vemos a María. Usted dice, ¿María también? Oh, sí, claro. Lucas 1:34, por favor. Lucas 1:34. Después de escuchar todo lo que el ángel Gabriel le había dicho a María, ella cómo responde, diciendo, ay, gracias a Dios, voy a tener el privilegio de ser la madre del Mesías. Muchas gracias, Dios. No, ella responde, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella dijo, esto no puede ser, así no funciona. Disculpe, ángel, tengo una pregunta. Esto no va a funcionar, porque yo no tengo esposo todavía. Entonces el ángel le explica cuál es la situación. A veces nosotros sin explicación no queremos creer. Si nos explican todo, decimos, bien, está bien, entonces ahora sí tengo fe. Pero ¿sabe usted, hermanos, que fe es creer sin entender? Eso es fe. Creer sin entender. Por ejemplo, yo no entiendo todo cómo Dios creó al mundo, pero yo he tomado la decisión de creerlo. Los científicos dicen es que esto de la creación es una imposibilidad por esto y 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 por esto. Y honestamente no tengo una explicación, pero lo creo. Yo creo que Dios creó al mundo en 6 días. Usted dice, pero hermano Billy, gracias por tener tanta fe, pero es que es imposible, hermano Billy. ¿Qué no sabe usted que es imposible? Pero es que para Dios todo es posible. Y eso es algo que a veces, aunque lo sabemos y somos creyentes, ¿sí? ya conocemos la Biblia. Los que llegan a las 8:30 de la mañana el domingo es porque ya creen en Dios, hermanos. ¿Sí? Yo sé, usted se levantó, madrugó esta mañana para llegar aquí temprano. Algunos jóvenes, ¿verdad? Todavía estamos ahí con, ¿cómo es posible que me levantaron tan temprano? Pero ¿es posible ser creyente e incrédulo a la vez? Sí. Seguimos adelante. Versículo 39. María va corriendo a ver a Elizabeth, se va deprisa a ver a Elizabeth. ¿Por qué fue a ver a Elizabeth? Porque en el versículo 36 le dijo el ángel, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y esto es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces María, quien estaba en Nazaret, baja corriendo hasta Judea, donde estaba Elizabeth, junto con su esposo. Estaban ahí cerca de Jerusalén. Hay un pueblito muy cerca de Jerusalén, donde vivían los sacerdotes, donde vivía seguramente Zacarías. Ella fue a ver a ella, ¿y por qué? Para confirmar lo que había escuchado. Mateo capítulo 1. Seguimos, es increíble esto. Mateo 1, versículo 19. José recibe la noticia que María está esperando bebé. Y nos dice la Biblia, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Varones, hermanos que están aquí en esta mañana, yo creo que José es un tremendo ejemplo para nosotros. Porque a veces nosotros los maridos vemos algo en la vida de nuestra esposa y decimos, ¿qué está haciendo ella? No sé, usted, pero me han comentado, a lo mejor nadie aquí, no hay ningún hombre aquí que pueda identificarse con eso. Pero José recibe la noticia que su esposa María está esperando bebé, y en vez de decir, claro, pues es del Señor, él está buscando cómo separarse de ella, hasta que el ángel le explica. ¿Y qué tal acerca de Herodes? Bueno, en Mateo capítulo 2, Mateo capítulo número 2, vamos a ver el versículo 7. Mateo 2, 7. Dice, entonces serías vamos al versículo número 4, Mateo 2, 4.
Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora, Herodes, hermanos, ahora nosotros ya pensamos de Herodes, es el malo. Claro, estamos de acuerdo. Pero Herodes llama a los sacerdotes y a los escribas para preguntarles, según la Biblia, dónde iba a nacer Jesús. Él creía algo de la Biblia, porque si no, ¿por qué va a preguntarles dónde está en la Biblia escrito que había de nacer Jesús? El hecho que él les dijo dónde dice la Biblia da a entender que él creía que a lo mejor lo que la Biblia decía era la verdad, y luego mandó a Belén, no mandó a Nazaret, no mandó a Jericó, no mandó a otra ciudad, mandó a Belén a buscar qué había sucedido ahí. Era creyente, pero incrédulo. ¿Por qué? Porque no quiso aceptar que Jesús fuera el Mesías, que Jesús fuera el enviado de Dios. Él todavía estaba diciendo: no, pero yo soy Herodes, a mí nadie me quita de mi lugar. Creyente, incrédulo. Lucas 2:19. Lucas 2:19. Aquí vemos a María, después de todo lo que había sucedido. Nació el bebé, llegaron los ángeles, llegaron los pastores, llegaron los reyes magos, llegó medio mundo ahí. Todo esto sucedió. ¿Y qué dice el versículo 19 de Lucas 2? Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Aún después de todo lo que había pasado, hasta ella misma dice: ¿qué cosa fue esto? ¿Cómo es posible esto? ¿Sabe qué, hermanos? Creo que hemos visto suficientes ejemplos. Y nos damos cuenta que sí, a veces nosotros también, al igual que ellos, somos creyentes incrédulos. Pero lo que me gustaría enfatizar hoy es cómo Cristo ayuda a los creyentes incrédulos. ¿Cómo Cristo nos ayuda? ¿Saben qué, hermanos? La buena noticia de Marcos capítulo número 9 es que hay esperanza para nosotros. La buena noticia es que aunque usted y yo a veces somos creyentes incrédulos, Cristo nos quiere ayudar. Entonces regresemos a Marcos 9, por favor, y vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, Cristo conoce nuestros corazones. Cristo conoce nuestros corazones. Hermana, hermano, usted que está aquí en esta mañana con una carga de oración en su corazón. Sí, hay varios, seguramente aquí hay varios, con cargas pesadas de oración. ¿Sabe usted que Dios conoce su corazón? Él entiende perfectamente bien lo que usted está pasando. Perfectamente bien. Este hombre que llega con su hijo a Jesús, Cristo entendió perfectamente bien lo que estaba pasando. Esos discípulos confundidos, queriendo hacer algo, pero sintiendo que no podían hacer nada, Él entendía sus corazones. Él sabía lo que ellos estaban pasando también. Y gracias a Dios que Cristo conoce nuestro corazón. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el versículo 10 lo responde: Dios. Dios es quien conoce nuestros corazones. Y algo que podemos recordar cuando estamos enfrentando esta realidad de ser un creyente incrédulo es que Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón. Él sabe lo que yo estoy pasando. Él me entiende. Él sabe la tristeza, la desesperación, la carga profunda que yo siento en este momento. Dios mismo lo entiende. Yo no se lo tengo que explicar y Él ya sabe. Oh, hermanos, qué bendición es eso. Salmo 139, versículo 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando Dios nos entiende, Dios nos conoce,
esto le permite a Él saber qué es lo que nosotros necesitamos. ¿Sabe usted que el plan de Dios es siempre perfecto? Eso lo dice en muchos lugares en la Biblia, Romanos 12, versículo número 1 y 2, entre muchos. Pero Dios tiene un plan perfecto por nuestras vidas, pero comienza el plan de Dios porque Él ya conoce mi corazón. Hermano joven que estás aquí diciendo, hermano Billy, yo quiero servir al Señor, pero quiero ir al campo misionero, pero yo no tengo esposa y yo no sé qué hacer y yo he estado orando y yo no sé, ay, hermano Billy, ¿qué hago? Recuerda que Dios conoce su corazón. Él tiene un plan perfecto. Usted que está aquí, hermana, y dice, es que tenemos unas cuentas que pagar esta semana y no sabemos cómo le vamos a hacer. Hermano Billy, estamos en una situación increíble, no sabemos cómo vamos a pasar esta semana. Dios conoce nuestros corazones. Usted tiene un enfermito en la casa o en el hospital y usted dice, hermano, pero es que la situación está desesperante. Dios conoce nuestros corazones. Y lo bueno, hermanos, es cuando enfrentamos estos momentos de ser un creyente incrédulo, es que Dios entiende, Dios conoce nuestro corazón. Y como Él nos conoce, Él puede ayudarnos a tomar el siguiente paso que debemos tomar. Porque a veces decimos esto, no sé qué hacer. Entonces nos ponemos en las manos de Dios y decimos, Señor, ahora solo guíame. Y mientras Él no nos enseña algo, nos esperamos y luego cuando Él nos enseña, tomamos ese siguiente paso. Y luego llega la gente con nosotros y nos dice, wow, qué sabio paso tomaste. Ay, si solo supieras. Andaba yo desesperado por tanto tiempo y Dios me dijo, haz esto. Ah, bueno, lo hice. Oh, wow, ¿cómo te salió tan bien este asunto? ¿Saben qué, hermanos? Dios es fiel. Dios es fiel. Él nunca nos deja en esa desesperación. Él no nos ve y nos dice, mira lo que hiciste, a ver cómo lo haces esta vez. No. Otras personas a lo mejor, pero no Dios. Él nos ve en esa desesperación y Él dice, bueno, te entiendo, te voy a enseñar, necesito saber que confías en mí, espero que reconozcas tu incredulidad. ¿Se acuerdan ustedes? Y es que hay tantos lugares donde podríamos ir en toda la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes de Lázaro cuando murió? Y la desesperación de María y Marta. Desde antes de tiempo llamándole a Jesús, Señor, tu amigo, ¿te acuerdas? Tu amigo, ¿sí? El muy querido a tu corazón, está enfermo, Señor. ¿Podrías venir? Y Jesús espera, intencionalmente está esperando. Y por fin le dice a sus discípulos, Lázaro está muerto. ¡Ah! ¿Dejaste que se muriera? Sí. Llega Jesús a María y a Marta y ellas se quejan, si tú hubieras estado aquí esto no habría sucedido. Señor, ¿cómo es posible? Y luego Él les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Cuando ellas escucharon esas palabras, seguramente les era muy difícil. Seguramente se sentían confundidas. Seguramente eran creyentes, incrédulas. Pero cuando Cristo le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y de pronto ahí viene el Señor, no sé, como tipo zombie, así me lo imagino yo, ¿verdad? No vean películas de zombies, pero bueno, ahí viene Lázaro y Él les dice, quítenle las vendas y Él entrega a Lázaro a María y a Marta. Ese momento debería haber sido suficiente para jamás volver a dudar de Cristo. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pasado algún evento que después de cierta contestación que Dios nos dio, jamás deberíamos dudar de Dios? Sin embargo, caemos otra vez en la incredulidad. En segundo lugar,
Cristo nos ayuda en nuestra incredulidad porque Él suple nuestras necesidades. Quiero que usted vea lo que sucedió. Esto no lo hemos leído todavía, lo vamos a leer, versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Vean ustedes, el propósito de Cristo fue curar, sanar a este joven desde el principio. Siempre fue su intención. Esto era su plan. Cristo ya sabía lo que iba a hacer, pero Él quiso enseñar una verdad. Y la verdad es que Dios va a suplir nuestras necesidades. Filipenses 4, versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mateo capítulo 6, versículos 32 al 33 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estos no son versículos desconocidos para nosotros, las conocemos. Sin embargo, ¿por qué es que cuando nos enfrentamos con el primer problema que salga, decimos: ay Señor, ¿dónde estás? Nos llega una cuenta, son 100 pesos más de lo que yo esperaba, ¿cómo le vamos a hacer? Y Dios tiene un plan, hermanos. Dios no está allá en el cielo diciendo: ay, olvidé que tenía, oh no, ¿cómo es posible? Eso nunca jamás le pasa a Dios. A nosotros sí nos pasa, pero no a Dios. Hermanos, aun cuando nuestra fe no es suficiente, escuchen bien lo que digo, aun cuando nuestra fe no es suficiente, Dios suple nuestras necesidades porque Él es fiel, Él es bueno, y no porque nosotros lo merecemos. Si nosotros no recibimos lo que necesitamos porque somos tan angelitos, no, hermanos, porque dimos algo más en la ofrenda. No. Dios no es, hermanos, un títere para que le jalgamos ahí cierta cosa para que Él baile como nos gusta. No, hermanos, Dios es bueno y Dios es fiel, y Él suple nuestras necesidades porque Él desea hacerlo, no porque yo lo merezco, hermanos. Ay, cuántas veces necesitamos que Dios nos ayude. Fíjese que aquí en este pasaje, a los creyentes incrédulos, que encontramos varios aquí en este pasaje, Cristo suplió las necesidades. En tercer lugar, Cristo corrige nuestros errores. Qué bendición es que cuando nosotros cometemos errores, Cristo los corrige. ¿Sí? No nos deja en el error. Vean por favor el versículo número 29. Los discípulos habían preguntado en el 28, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les responde y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Sabe cuál era el error de los discípulos? Ellos no sabían lo que les hacía falta. Ellos no sabían por qué no habían podido hacer esto. Estaban ellos un poco traumados, sorprendidos y confundidos. No sabían qué hacer. Entonces Cristo les corrige el error. Les dice: bueno, el problema es que hay que orar y ayunar para que ciertas cosas se hagan. Eso es todo. Job 5:17 dice así: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Qué? Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Dios a veces nos tiene que castigar, nos tiene que poner en una situación para que por fin reconozcamos quién es Dios. Salmo 19:12 dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Sabe usted que lo más difícil de la vida es entender mis errores? Yo puedo ver a los demás y decir: el error de este y el error de aquel, el error.
Así a todos les puedo decir cuáles son sus errores, pero los míos, bueno, es que no es posible que haya más de una persona perfecta, ¿verdad? A veces así sentimos o pensamos, aunque no lo diríamos. ¿Quién podrá entender sus propios errores?, dice el salmista. Líbrame de los que me son ocultos. ¿Sabe que Dios nunca jamás nos deja en el error? Sino que Él busca orientarnos, Él busca guiarnos, Él quiere ayudarnos a salir de ese error. Dios no tan solo nos da una segunda oportunidad, a veces nos da una tercera, una décima, una milésima, una millonésima. ¿Es palabra eso? No sé. Dios nos da muchas oportunidades, más de los que podemos contar. El doctor John R. Rice decía esto: todos nuestros fracasos son por falta de oración y todas nuestras victorias son debidas a la oración. Hermanos, la oración no es para que se haga la voluntad mía allá en el cielo. La oración es para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, ¿sí? La oración no es tanto para yo cambiar el corazón de Dios, sino para que yo pueda entender el corazón de Dios y cambiar mi corazón. Para eso es la oración. Entonces, en esta mañana yo le quiero hacer una pregunta muy directa y muy personal. ¿Es usted un creyente incrédulo? ¿Será posible que esta situación que usted enfrenta ahora o que ha enfrentado últimamente, parte del problema es una falta de fe en Dios y que necesitamos confiar más en Él, ponernos en sus manos y decir: Señor, hágase tu voluntad? ¿Sabe qué, hermanos? A veces yo me encuentro en situaciones así también. Este mes pasado nosotros pasamos un tiempo entre familia orando por una necesidad que teníamos, y yo le dije a mis hijos: humanamente hablando es imposible que esto se pueda solucionar, pero vamos a ver cómo Dios lo soluciona. Y en 2 semanas ya estaba resuelto. ¿Saben qué, hermanos? Así es Dios. Mis hijos pudieron ver conmigo. Nosotros no sabíamos cómo íbamos a resolver esa situación y Dios lo resolvió sin que levantáramos un dedo. Yo no tuve que hacer nada, no sabíamos qué teníamos que hacer. De hecho, yo no hice nada. Fue Dios y el problema se desapareció. Y dijimos: wow. Hace 1 mes y medio tuvimos un problema con el refrigerador y yo fui al refrigerador y pues estaba así viéndolo. Yo dije: yo no sé cómo reparar esta cosa, y no estaba funcionando para nada. Y mandamos traer a una persona que nos ayudara a reparar el refrigerador. Y antes que llegara este hombre, puse yo mis manos en el refrigerador y yo le dije: Señor, si tú quieres, tú podrías arreglar mi refrigerador. Y cuando llegó el Señor, abrió el refrigerador y dice: pues disculpe, pero parece que está funcionando bien. Le dije: ¿cómo es posible si estaba mal desde ayer? Él me dijo: pues véalo. Y yo fui y vi y estaba frío. Yo dije: ay, ¿qué habrá pasado? Y me acordé, le dije: pues hace ratito oré por el refrigerador y este hombre que es pastor de jóvenes en una iglesia también me dijo: pues Señor, creo que su oración funcionó, usted a mí no me necesita. Revisó todo para ver que estaba bien, me dijo: si usted tiene algún problema en el futuro, hábleme, pero parece que su oración funcionó. ¿Saben qué, hermanos? Escúchenme bien, Dios puede contestar nuestras oraciones, ¿sí? Entonces, si usted es un creyente incrédulo, ¿por qué no reconocerlo ante el Señor hoy y decir: Señor, ayúdame, ayuda mi incredulidad? Eso fue lo que dijo el padre de este joven. Él dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Posiblemente usted se encuentra aquí hoy y usted sabe que no es salvo, usted sabe que no va camino al cielo después de la gloria. Si usted llegara a morir hoy, usted no tiene la seguridad de pasar la eternidad con Cristo allá en la gloria. Puede ser que usted cree en la Biblia, puede ser que usted cree en Dios, usted cree en Cristo, pero nunca ha tomado ese paso de fe para recibir la salvación. ¿Por qué no tomar esa decisión hoy? Permite que alguien le enseñe con la Biblia cómo usted puede llegar al cielo y reconocer que Cristo es el único que lo puede salvar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por el privilegio de poder predicar tu palabra. Y gracias, Señor, porque aun cuando somos creyentes incrédulos, tú nos conoces, nos entiendes.
Señor, conoces nuestros corazones, suples nuestras necesidades y corriges nuestros errores. Gracias por ser un Dios tan bueno y tan fiel con nosotros. Pero Padre, en esta mañana estoy orando por tus hijos que están aquí. Yo ruego, Señor, que nos permitas hacer decisiones conforme a tu voluntad, con sus cabezas inclinadas, sus ojos cerrados, nadie viendo, por favor. ¿Quién aquí dirá, hermano Billy, si yo llegara a morir hoy, yo sé que voy al cielo? Yo sé que Cristo es mi Salvador. Yo sé que Cristo ya me ha perdonado. Y si yo muero, voy al cielo. Y puedo dar testimonio de mi salvación. Si usted ya ha tomado esa decisión, ¿podrá levantar su mano con la mía, por favor? Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden bajar la mano. Gracias. Posiblemente usted se encuentra aquí y dice, hermano Billy, yo no pude levantar mi mano. Yo no tengo esa seguridad. Yo no estoy seguro que iría al cielo después de la muerte. Ore por favor por mí. Me gustaría ser salvo. Quiero tener esa seguridad de llegar a la gloria después de la muerte. Ore por favor por mí. ¿Podrá usted levantar su mano? Permite que uno de nosotros ore por usted. Me gustaría orar por usted, ayudarle a usted a tener esa seguridad. Dios le bendiga, señora. Gracias. Alguien más que dirá, hermano, ore por mí. Yo necesito tener esa seguridad de llegar a la gloria después de la muerte. Alguien más que diga, ore por mí, por favor. Quiero tener esa seguridad. Muy bien. Aquí había otro de este lado, hermano Adán. ¿Sí? Si quiere le digo dónde. ¿Cuántos creyentes dirán, hermano Billy, yo sé que soy salvo, pero la verdad es que me encuentro en esa situación de ser un creyente incrédulo? Y usted dice, hermano Billy, por favor ore por mí. Yo necesito que Cristo me ayude en esta incredulidad. Ore por favor por mí. ¿Habrá alguien así? Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. ¿Por qué no hacemos esto? Voy a pedir que pase alguien aquí al piano a tocar un himno de invitación si es que hay alguien. Pero si no, ahí donde usted está, o si gusta venir aquí al frente a orar, ¿por qué no pasamos un momento en oración pidiendo al Señor que Él nos ayude en esta incredulidad, que nosotros hagamos aquello que debemos hacer para su honra y su gloria? Mire, hermanos, yo les invito a tomar una decisión de pedir ayuda de Dios. Él está para ayudarnos si tan solo nosotros lo buscamos. Si tan solo nosotros lo buscamos, Él está ahí para ayudarnos, hermanos. Amén. El altar está abierto, pueden pasar. O pueden hacer un altar ahí mismo donde están, ahí en sus bancas, está bien. Pero les invito a pasar un momento en oración, pidiendo la ayuda del Señor. Amén. Muy bien. Amado Padre, gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias por el privilegio de poder reunirnos, Señor, y estudiar tu palabra.
Y gracias, Señor, porque nos has hablado hoy a través de tu palabra. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones conforme a tu voluntad. Y, Señor, ayúdanos a darte a ti la honra y la gloria que tú mereces. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, hermano Adán.